Padre, pero aquí toca usted una palabra harto interesante que es la conquista o los conquistadores. Sí es muy válido el celebrar, así que con bombo y platillo, la conquista de la vida, la conquista de la mano de Dios. Ujú. Digo, ¿por qué no celebrarlo? Sí, eso es lo propio, por eso es en la reforma litúrgica que comenzó en los años 40 con Pío XII, pues se ha ido restableciendo, dándole esa importancia a la liturgia y para ello restableciendo los signos, porque el ser humano, pues y la vida humana está llena de signos. Así es, signos y símbolos. Entonces, pero también esos signos están relacionados con el paso de la vida, con la situación, el momento histórico en que se encuentra la persona y la humanidad. Entonces, pues digamos que, bueno, hoy día hay de todo, ¿no? Pero hemos pasado, digamos que el siglo, sobre todo la mitad del siglo XX, pues fueron unas décadas en las cuales se sufrió mucho. En la Edad Media, pues tú sabes cómo Como la se vida las era, gastaban, sí. pues la gente era muy pobre, sufría. ¿Por qué vino todas estas cosas en la alta Edad Media ya del descubrimiento de América y de otros países al otro lado de los mares? Pues porque había mucha pobreza en Europa, ¿no? Entonces todo eso pues hacía que en la iglesia los cristianos dieran más importancia a estos misterios del sufrimiento de Jesús porque uno se identifica con ellos, ¿no? Y por eso también vemos como en América, pues donde ha habido también a raíz de que si la conquista y después las diferencias de clase, de gente muy rica y gente muy pobre, y más gente pobre, claro está, que gente rica, todo eso ha evolucionado en una psicología, ¿verdad? El hecho también de que los indígenas no fueran reconocidos adecuadamente en sus derechos e incorporados a la vida total de su propio país, pues todo eso ha originado una psicología religiosa, ¿no? Una simbología religiosa en la cual el ser humano que sufre trata de refugiarse en los símbolos religiosos. Y por eso, si tú vas yendo por las iglesias de México, las iglesias antiguas coloniales, lo que más se ve son las imágenes de Cristo crucificado, de Cristo azotado, de Cristo coronado de espinas, de Cristo sangrando, ¿no? ¿Por qué? Porque todo eso proporcionaba un consuelo, era un refugio. Si Cristo ha sufrido tanto, ¿por qué no voy a sufrir yo? ¿Verdad? Y entonces todo eso, pues claro, por una parte los misioneros trataban de dar un consuelo a esta gente haciendo referencia a esos signos, pero también obviamente que eso se prestaba a abusos, porque ¿para qué vas a progresar si tienes aquí a Cristo que ha sufrido tanto? Pues tú sufres con Él y por Él, ¿verdad? Y no necesitas promoción y vivir bien y vivir cómodamente cuando Cristo ha sufrido tanto y ha vivido con tantas carencias, etcétera, etcétera, ¿no? Padre, pero en el siglo XXI, ahora que estamos en la época de la automotivación y no sé qué tantas cosas, ¿por qué no identificarnos con Jesús del domingo? Un Jesús de éxito, triunfante, que trae la vida, que trae el bien. O sea, ¿por qué no identificarse con Él? Él no sufre, al contrario, Él está dando con mucho la vida. Bueno, pues precisamente eso es lo que queremos o lo que la Iglesia quiere al promover dentro de la Semana Santa, dar la importancia a la vigilia pascual y decirnos que el centro y el eje y sin lo cual no hay nada que celebrar es la Pascua, es la resurrección de Cristo. Pero el pueblo todavía no asimila eso. Entonces, ¿qué es lo que
la gente valora más dentro de la Semana Santa el Vía Crucis del Viernes Santo. El Viernes ni la de Dolores. fiesta del Jueves Santo, ni menos la Vigilia Pascual. Porque date cuenta de que cualquier iglesia, aunque se llene la iglesia para la vigilia, pues es una cantidad mínima de gente. Porque si en mi parroquia hay 50.000 habitantes y sencillamente se llena una iglesia donde caben 300 y pico personas y una capilla donde quepan 150 y otra capilla donde caben 100 o menos, pues al fin y al cabo no es realmente casi nada. No es casi nada. Entonces toda esta gente, eso sí, el Viernes Santo, sin contar ya la multitudinaria celebración del Vía Crucis o multimillonaria de gente de Iztapalapa, en todas las capillas, iglesias, parroquias se organiza un Vía Crucis en la mañana del Viernes Santo. Y ya mucha gente con eso ya se da por satisfecho, ya celebró la Semana Santa. Entonces todavía, o sea, nos cuesta, nos falta mucho que hacer, y aunque la Iglesia lo diga abiertamente y claramente y fuertemente de que la Pascua es la fiesta principal de los cristianos, mucho más que la Navidad, pues eso no entra en la cabeza ni en el corazón de la mayoría de los cristianos. Entonces no es, bueno, tenemos que trabajar en ese sentido, reeducar a nuestras comunidades cristianas y ayudarles a entender eso, ¿no? Que precisamente todo este camino de Jesús, comenzando desde su humanización, encarnación como ser humano, y luego con su pasión, culminando en la Pascua y Resurrección, es el símbolo y camino de la vida del ser humano, ¿no? Que comenzamos llorando y terminamos con la esperanza del cielo. Sí, pero el viernes de Pascua es el viernes de Pascua. El domingo, pues, qué barbaridad. El domingo, pues, de Pascua es la prueba irrefutable de esa condición de éxito y de triunfo que nos va a llevar a otra vida, pero también el triunfo de la vida. ¿Por qué no identificarse con eso? Pues quizá no creemos en el triunfo de la vida. ¿Será que el ser humano cree en el triunfo de la vida? ¿O tenemos esa psicología masoquista de querer sufrir? De querer sufrir, o de pensar que, porque tú has oído esa frase, quizá te ha llegado a ti, porque eso se manejaba mucho antes, de que estamos en este mundo para sufrir. Esa idea, ¿quién la metió? Pues muy buena pregunta, ¿Quién la metió? Pero es que prevalece todavía, sí. Todavía está en la mente de muchísimos cristianos, de que estamos en este mundo para sufrir y a través de ese sufrimiento merecernos la gloria del cielo. Y eso es herético. Totalmente, padre, porque y había que publicarlo en primera plana. Claro. Pero también hay que tomar en consideración que vivir la vida espiritual, el crear, conservar, preservar y llevar la vida donde no la hay, que es la tarea que nos dejó Dios, pues es el verdadero sentido de la existencia. Y Jesús el domingo de Pascua lo vuelve a revelar. Sí. ¿Por qué no identificarse y vivir ese sentido? Digo, todo lo que acabo yo de decir no es nada fácil, pero no es sufrimiento tampoco. Pues a lo mejor porque el ambiente en que vivimos hoy día no es para pensar en eso. No es para que el ser humano común, el ciudadano de a pie, y sobre todo tantos pueblos que sufren tantísimo, vayan a pensar en la Pascua, porque están todavía en lo más crudo de su experiencia de Viernes Santo, de ser azotados, de ser maltratados, de ser abusados y de estar
condenados a una muerte ignominiosa. Ya ves ahora, por ejemplo, estaban celebrando ayer, ¿verdad?, el aniversario de la muerte en Ruanda de 800,000 y pico personas por razones vergonzosas. Así es, políticas y de raciales y de etnias. En Ruanda sí hay etnias. ¿cómo se llama? Los tutsis. Los tutsis. Y los no sé qué. Pues eso es vergonzoso que pase. Entonces se dice, bueno, sabemos que ha habido guerras donde han muerto muchísimos más, pero que en pocos días se sacrifiquen 800,000 y pico personas. Y 800,000 indefensos. Sí, claro, no en guerra. Porque, sí, bueno, cuando estás en guerra, pues a ver quién gana, ¿no? Quién gana, pero gente inocente, gente que no, simplemente por la razón de pertenecer a esta raza o a esta etnia dentro de la propia raza. Bueno, pues con esas experiencias y otras muchas que hay en el mundo, obviamente que todavía pues la humanidad no está preparada para cantar el aleluya de Händel con ese gozo y esa gloria de la Pascua. Y entonces pues todavía prevalece nuestro pueblo mexicano, porque el pueblo mexicano, bueno, pues digamos que en el DF existen el primer mundo, sí, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, ¿verdad? Pero ese tercer mundo, que es el prototipo de la gente sufriente y menos desarrollada, es el grupo que prevalece más, ¿verdad? Aunque aparentemente quizá esas personas que tienen muchas necesidades pues puedan tener un iPad, ¿verdad?, que es signo de la, pues también de la falta de cultura y de saber equilibrar necesidades o de jerarquizar valores, ¿verdad? Pero pues son muchísima gente. ¿Cuántas? Y hemos oído estadísticas de un porcentaje muy alto de gente que en México no tiene una vivienda digna. Bueno, padre, pero según las estadísticas oficiales pues del Estado, eso ya no existe. En México ya no hay pobreza. Bueno, según esto, pero según la... en la realidad es otra cosa. Según la estadística de la INEGI, pues sí, ¿no? Y hay mucha gente que no tiene, y no tienes más que venir a nuestros barrios. Sí, pues nada más hay que salirse de la ciudad a la calle un rato, no hace falta ser un genio. Padre, regresamos en un minuto con una pregunta que es verdaderamente muy importante para estos días. Sensacional.